El perdón es mucho más que decir lo siento, no porque haya que sentirlo de verdad, que también. Resulta que esas dos palabras, a priori tan conocidas y repetidas, dicen mucho más de lo que nos imaginamos. Por eso hay personas que se dedican a estudiarlo. Clara Molinero, doctora en psicología, es una de ellas. Dirige en la Universidad Francisco de Vitoria el Instituto del Perdón, la primera institución en nuestro país dedicada al estudio científico del perdón. Enseñar a perdonar para aprender a perdonar. De aquí parte su trabajo. Y quizás sea lo que nos falta para que seamos capaces de perdonar de verdad, no solo de boquilla. ¿Es posible perdonar sin olvidar? Es posible perdonar sin olvidar. También el olvido a veces puede ser una herramienta útil, o sea que una no excluye a la otra. Pero es verdad también que para situaciones un poco serias, no para las tonterillas de cada día, no perdonar tiene consecuencias en la salud y eso está muy estudiado. Y si uno acumula temas relativamente importantes donde no ha perdonado, somos cada vez menos libres, menos felices, podemos desarrollar trastornos físicos, inmunológicos. Hay estudios de perdón incluso con su efecto en el cáncer, o sea que hay bastante investigación al respecto. Entonces se puede perdonar sin olvidar. A veces olvidar también es un buen atajo según la importancia de lo que tengamos delante, pero en cualquier caso el perdón lo proponemos, y así lo creemos aquí también, como una herramienta protectora de la salud y de nuestra felicidad. A priori, ¿cómo definirías tú el perdón? El perdón, hay muchas definiciones dependiendo de distintos autores y también un poco del foro con el que hablamos, pero por simplificar un poco, el perdón es una habilidad humana que uno no nace teniéndola, pero está predispuesto a aprenderla. Igual que aprendemos a hablar, aprendemos a andar, se desarrolla el pensamiento, nuestra capacidad crítica, etcétera, también se puede desarrollar la capacidad de perdón. Y es una habilidad humana que se ha constatado en distintas culturas, en distintas edades de la humanidad, y por lo tanto tenemos que decir que es universal, pero requiere un poquito de entrenamiento. ¿El perdón es arrepentimiento? También creo que tendríamos que distinguir el perdón en qué dirección, porque a veces lo malo del perdón, entre comillas, cuando lo presento, es que parece una palabra muy común por la cual la gente entiende cosas muy diferentes, entonces es difícil a veces sentir que hablamos de lo mismo. Perdonar lo podemos entender en dos direcciones: en perdonar a otros, en perdonarme a mí mismo o en pedir perdón. Son las tres direcciones en las que hablamos de perdón. Entonces, perdonar no tiene por qué ser un acto de arrepentimiento, ni mucho menos. Perdonarme a mí mismo a veces sí que conlleva necesariamente entender que hay algo que yo preferiría no haber hecho así. Entonces hay ahí algún grado de toma de responsabilidad sobre lo que he hecho. Y en el acto de pedir perdón, pues también hay una toma de responsabilidad de algo que he hecho que no querría haber hecho o que no refleja quién yo quiero ser, y entonces lamento haberlo hecho de esa manera. ¿Y es darle la razón al otro? No necesariamente. De hecho, el asunto del perdón tiene muchos fans y muchos detractores por lo mismo, porque parece que es dar la razón al otro, parece que es perpetuar la injusticia. Si hablamos, ¿no?, de perdonar, parece que es dar como por menos al otro porque no estás esperando a que el otro cumpla su condena o lo que le toque. En este caso, nosotros entrenamos a la persona a lo que es un fenómeno, un proceso psicológico propio. El primer paso para perdonar a alguien, y en terapia, que llevo años implementándolo en terapia, se dedica bastante tiempo a este primer paso, es reconocer y dejar súper claro que el acto por el que yo voy a perdonar es injusto, no debió de ser así, y hay alguien con una relativa libertad que ha hecho algo a mi persona que no debería. Entonces no se justifica, no se le como se dice, no se le olvida el daño que ha hecho, y se requiere un reconocimiento de que esa ofensa estuvo mal hecha. Bueno, tú has hablado, fíjate, de libertad y de justicia. ¿Qué relación tiene el perdón? Porque entiendo a priori que los tres conceptos pueden estar relacionados, ¿no? Pueden estar relacionados, y yo añadiría quizá un cuarto, que es el amor. Y diría que los cuatro, en teoría, o lo ideal en un mundo perfecto, sería que vayan juntos. No solo no se excluyen, sino que deberían de ir juntos. Luego en la práctica, dependiendo de la casuística, que puede ser muy variada,
intentamos que estén los 4 en la mejor medida posible, pero a la vez de que lo ideal sería que estén juntos, también son independientes. Entonces, perdonar no impide la justicia. De hecho, podréis ver un montón de casos de justicia restaurativa, de procesos penales, que no quita que una víctima pueda perdonar a su agresor. No tiene nada que ver con que el agresor cumplirá su condena y devolverá a la sociedad lo que juzgue, ¿no?, el aparato de justicia, etcétera, sin ningún problema. Y lo mismo pasa con el amor. En teoría, perdonar nos acercaría a amar más a las personas, incluso a la persona con la que hemos podido tener un problema, o a nosotros mismos. Si el perdón es a uno mismo, no siempre es posible. Entonces, perdonar tampoco implica volverte a exponer a que esa persona que te ha hecho daño te vuelva a hacer daño. Y la libertad es una variable también transversal, porque cuanto menos perdonemos, menos libres somos nosotros, que es lo más grave. La víctima en una ofensa también pierde libertad, genera trauma, tenemos conductas condicionadas por eso que hemos vivido. Entonces, por un ejemplo sencillo, si yo a lo mejor tengo pendiente perdonar al atracador que me asaltó, no sé, un día en un centro comercial, eso me condiciona al miedo con el que yo voy a ir el próximo día a ese centro comercial. Eso como un ejemplo ridículo, pero si lo extrapolas, el perdón nos ayuda a recuperar la libertad, hablando desde la víctima. Claro, tú ya decías antes, hablando de la justicia, que creo que muchas veces no perdonamos porque creemos que así se hace justicia. Exacto. Y cuando yo trabajo esto en terapia o en los programas de intervención donde entrenamos a la gente a perdonar, creo que la primera injusticia es no perdonar para ti mismo. El que pierde, o uno de los que pierden cuando ha habido un daño, es la víctima. El primero, ¿no?, que pierde es la víctima. Y si esa víctima no perdona, sigue perdiendo. Es como si tuviéramos un ancla en aquel sufrimiento que no nos deja continuar con la vida. Entonces, lo más justo sería intentar que las víctimas pudieran tener una parte, ¿no?, de liberación. Y por eso creemos en el perdón. Y luego tú ponías ese ejemplo, ¿no?, que me decías, es un ejemplo mínimo. Entonces, mucha gente puede preguntarse que cómo uno puede perdonar lo imperdonable, ¿no? Es como, entiendo que hay diferentes grados de ofensas, sí, pero en casos extremos se puede plantear eso, ¿no? Como una víctima puede perdonar a su verdugo. Algo que me gusta del modelo con el que nosotros trabajamos, que no es el único del perdón, es que uno de los pilares para perdonar, y esto requeriría hablar largo y tendido para entenderlo, es que el perdón lo que hace es reconocer la dignidad que tenemos como personas, que es un valor inalienable, tanto yo como víctima como el ofensor. Entonces, no somos lo que hacemos, valemos de entrada, hagamos lo que hagamos. Es verdad que hacer el bien nos ayudará a crecer y a ser más felices y todo, pero independientemente de lo que hagamos, valemos como personas. Eso me obliga a tratar como personas a todos, a los que hacen bien y a los que no. De ahí parte el trabajo. Y como os decía antes, del reconocimiento de la ofensa como algo injusto, nadie le resta ahí. Entonces, dependiendo de la gravedad, requiere a veces más tiempo, más esfuerzo, no siempre se consigue. Perdonar algo chiquitito a lo mejor puede ser muy sencillo, perdonar algo grave puede ser muy difícil, pero en cualquiera de los casos, si reconocemos la dignidad del ser humano, siempre se puede perdonar y, en mi opinión, siempre es lo recomendable, tratando con mucho cariño a la víctima en el sentido de no pedir más de lo que uno buenamente pueda ir haciendo, pero en la certeza de que le hará bien. Entonces, aquí en el proceso de perdón, aunque parece que nos ponemos del lado del ofensor y le queremos ahorrar, ¿no?, pena por lo que ha hecho, al revés, yo soy una defensora de todas las víctimas. Hay un poco, se puede decir que para perdonar de verdad te tienes que poner en el lugar del otro, por mucho mal que te haya hecho. Es una parte del proceso y es muy interesante, y luego en el trabajo se ven cosas muy bonitas ahí. Te pones en el lugar del otro para entenderle como ser humano, no para justificar lo que ha hecho, por eso a veces es difícil, pero sí para comprender que la persona que te haya podido ofender no deja de ser una persona y que es mucho más que esa ofensa concreta, aunque a nosotros nos haya podido truncar la vida con algo muy serio, pero no deja de ser una persona. Entonces, parte de la terapia o del programa de entrenamiento también incluye esa capacidad de empatía y de flexibilidad para ponerme en el lugar de otro, en el mío. Y fíjate, hay una cosa que he pensado, pensando en el perdón, es que yo creo que a veces un poco hay cómo influye la cultura y la sociedad, ¿no? Porque puede ser que yo a título individual sienta que puedo pedir perdón o recibir el perdón, pero cuando lo mido con lo que piensa la sociedad,
la cultura que nos rodea, o decir, es que le voy a dar la razón, o es que voy a quedar por debajo, voy a quedar como un tonto. O sea, un poco no sé si hay una lucha entre el yo y el otro, ¿no? Y la sociedad. Totalmente. Primero porque perdonar a veces se asocia a cristianismo o a cierto, no sé, a cierta blandeza de carácter, ¿no? Entonces es verdad que a veces es difícil y hay personas que han hecho un buen proceso a lo mejor de perdón y les da vergüenza decirlo en público, ahí hay lucha. Pero es que además una persona individualmente puede tener el perdón como un valor y luego sin embargo dentro de un grupo no. Y entonces por eso estamos estudiando también y entrenando el perdón entre grupos, que es como la misma tarea pero se trabaja un poco de manera distinta. Por ejemplo, un grupo que efectivamente tenga rencillas o problemas con otro grupo social concreto, a veces el individuo dentro de la masa es mucho más maleable, ¿no? Y entonces es difícil. Las masas a veces son menos espontáneas, se dejan llevar, etcétera, y el trabajo de grupos es difícil. Por eso lo hacemos aparte del trabajo individual. Pero es verdad que se ha hecho trabajos de perdón en grupos en muchísimos países, hay mucha investigación, si alguien tiene curiosidad, incluso prisiones enteras que se han reorganizado socialmente por dentro a través del perdón. Pues en parte no deja de ser también un poco el perdón como una lucha, ¿no? Entre el yo y el grupo que me rodea, porque a lo mejor el perdón puede tener ese efecto colateral, es decir, voy a ganarme un conflicto con mi familia, con mi pareja, con mi grupo de amigos, no sé, o sea, es un poco también una lucha, ¿no? Totalmente. Una lucha que requiere valor y por eso también a veces entrenamos otras virtudes que ayudan a perdonar y una de ellas es la valentía. Al final cuando no perdonamos en el fondo es por miedo y lo contrario de ese miedo sería tener valor para perdonar. Entonces sí, hace falta valor, hace falta templanza tampoco para no ser temerario, ¿no? Y no decir, voy a perdonar a, no sé, a una persona que me ha hecho mucho daño y voy a seguir yendo con él todos los días. Pues a lo mejor no. Entonces hay que ser prudente también. También por eso me gusta el trabajo en perdón, porque al final entrenas a perdonar, pero lo que haces es dotar a la persona de un montón de fortalezas que le ayuden a ser prudente, a ser sabio, a ser valiente y a ir recuperando lo que ha perdido de su persona por una ofensa concreta. Y eso que estábamos hablando de la relación entre el yo y el grupo, ¿puede excluirte el hecho de tu pedir perdón en un determinado momento? Todos los héroes han sido excluidos en algún momento. Si miras la literatura y la historia de la humanidad, ser valiente y luchar por el bien y incluso cuidarte a ti mismo te puede excluir. Tampoco creo que no ser excluido pueda ser una norma de vida, ¿no? Entonces, si nuestro norte de vida es que nadie me excluya, vamos a terminar infelices seguro. Entonces sí, a veces hay que marcarse como el diferente en pos de algo superior, que puede ser mi propio bienestar, que puede ser un valor que de verdad yo creo importante y un ejemplo que le puedes dar a otras generaciones o a otros de tu mismo grupo. Los valientes no suelen ser tampoco de la masa, suelen terminar separadillos a veces. Ya. Y luego tú hablabas ahí de que el derecho se lo merece uno desde el momento en que somos personas, ¿no? Dignidad de la persona. Desde ese punto de vista, ¿tú podrías decir que todo es perdonable? Yo diría que todo individuo, si quiere estar bien, debería, o sea, sería, ojalá consiga perdonar todo, 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 todo. Pero yo perdono desde un acto mío. Al otro no le quito ni le pongo. El otro tendrá que cumplir su pena, tendrá que corregirse en eso que ha hecho. A lo mejor perdonar no implica necesariamente reconciliación con esa persona, pero a todas las personas les recomiendo que hagan lo posible por perdonar todo y también a sí mismos. Claro, porque me decían, pues, en el caso de casos más extremos, de como una víctima puede, o sea, es como cómo puedo perdonar a mi verdugo o a una persona que me ha marcado de por vida, que me ha generado un trauma. Es muy, o sea, la gente no lo gestiona, sí, o sea, sí. no lo digiere, que eso pueda ser posible. La pregunta, a lo mejor son dos preguntas detrás de toda esta argumentación. ¿Es bueno o es posible? Yo digo que para una persona perdonar siempre va a ser bueno y posible hasta donde nos den las fuerzas. Por eso está la ayuda de los profesionales también cuando se hace difícil, pero totalmente recomendable. ¿El perdón es una necesidad o una obligación? ¿Más una necesidad o más una obligación? Yo creo que nos hace bien, o sea, en ese sentido sería necesario para estar plenamente felices, sería necesario. Y nos hace bien en tanto que nos permite ser quienes somos. Entonces yo también tengo en parte una obligación conmigo mismo de ser plenamente quien yo soy. Se recogen a veces las necesidades o las cosas que nos hacen bien
como norma social, y ha habido muchas sociedades y culturas que han reconocido el beneficio del perdón. No puede ser impuesto de fuera. De hecho, hay una cosa que llaman el lado oscuro del perdón, y es cuando a lo mejor una persona ya se ha trabajado y suele tener esta capacidad y le gusta hacerlo así y te cambia la vida, te hace vivir en consonancia con eso en términos generales. Y a lo mejor, como se la espera que sea capaz de eso, se le exige, y eso no se puede exigir. Como todas las virtudes, es un partido que te juegas en cada momento. Entonces, tú puedes ser el mejor violinista del mundo, pero en este día, en este concierto, a ver cómo te sale esa pieza. Y una cosa no quita la otra. Entonces, no se puede exigir de fuera, pero es una necesidad para vivir plenamente y una obligación, si quieres, contigo mismo, si quieres vivir en consonancia con tu mejor versión posible. ¿El mayor enemigo del perdón? El miedo, diría yo. A veces yo pienso, uy, que este no perdona porque no quiere. No perdona porque tiene miedo. Tienes miedo a revivir primero lo que te pasó. Muchas veces echamos tierra y no queremos ni hablar con esa persona solo para no recordar lo que nos pasó. O tienes miedo de lo que tú decías antes, de darle la razón, de perder, ¿no? Parece que este me ha hecho una ofensa, si le perdono encima, parece que se lo está llevando de gratis, ¿no? Pues todo eso es comprensible. Pero cuando empiezas a sufrir el lastre del rencor y cómo el rencor nos mina por dentro, nos hace más amargados, nos hace tener miedo a otras relaciones semejantes o a abrirnos a otras personas o a otras situaciones, ese miedo tiende a generalizarse y nos consume por dentro. Entonces yo diría que el mayor enemigo es el miedo. Y el segundo quizá la ignorancia, ¿no? De pensar qué significa el perdón. Así que... Pues fíjate que yo había pensado el orgullo. Pues quizá también, pero el orgullo también es una expresión del miedo, ¿no? Porque al final si sientes orgullo o quieres estar por encima de otro, igual que el poder, ¿no? Es lo mismo, es miedo a que te pasen por encima, al fondo. Gente pequeñita está detrás del orgullo y de la ansiedad de poder. El que de verdad es grande, se siente grande, lo llaman los griegos magnánimo, que es el que da y regala porque le sobra. Ese sí que es grande. El orgullo, la violencia, siempre esconde a alguien que se siente pequeño, que no está en su plenitud. ¿Pero crees que estamos más en esa cultura del orgullo, del superar, que la del perdón? Sí, ya te digo, sobre todo me cuesta encontrar a veces en ciertos auditorios, parece que vas a hablar del perdón y te sale un montón de enemigos, ¿no? Entonces sí, hay una cultura, y a lo mejor la psicología también ha tenido que ver ahí, ¿no? De ayudarnos a aumentar nuestra autoestima, ¿no? Animarnos a ser gente realizada. Se ha podido entender como que yo tengo que sobresalir y que nadie me haga nada, y todo el que me haga daño o algo lo descartamos o lo echamos más allá para que no me entorpezca o no me haga más difícil llegar a ser feliz, teniendo la felicidad como una meta. Cierto. Pero yo lo que veo luego en la práctica clínica y en los programas donde entrenamos a la gente es que uno es más feliz y más libre cuanto menos rencor esté comiéndole por dentro. Vale, o sea, la realidad es que no todos perdonamos. Esa es la realidad. Y ahí surge la pregunta de que si de verdad, en realidad, todos perdonáramos todo y siempre, ¿no se generarían nuevos conflictos? ¿No traería esos nuevos conflictos, ponerte en situaciones que justo causan el efecto contrario al que se espera con el perdón? En teoría, si entendemos el perdón como el acto que yo hago hacia reconocer a la otra persona en su dignidad, eso malo no puede hacer. Pero eso hay que tener cuidado, sobre todo si lo extrapolamos a la sociedad, a mantener el hecho de que la persona que hace ese daño tiene que hacer su otro proceso independiente. Creo que la confusión nace cuando mezclamos el hecho de que yo perdono a alguien y entonces el otro se le salva de su proceso personal. Eso no tiene nada que ver. Si todos perdonáramos, seríamos un montón de gente sin rencor, libres para acercarnos a otras personas sin el sesgo que nos da el rencor y el dolor de historias pasadas. Pero el hecho de hacer una ofensa, eso es independiente y eso seguirá pasando. O sea, que el perdón debe llevar implícito un propósito de enmienda. No necesariamente. Yo perdono al otro y se lo regalo porque el otro es persona. Eso es difícil y habría que trabajarlo largo y tendido. El otro tiene que hacer su propio camino de reconocer si lo que ha hecho estaba bien o mal, de si es la persona que él quiere ser, si quiere modificar su comportamiento. Todo eso está aparte. He hecho un montón de procesos de perdón donde nunca hablamos con la persona que nos ofendió, porque ya murió, porque no es accesible, porque no es legal hablar con ellos. Entonces, la persona puede perdonar sin necesidad de que la otra persona ni pida perdón
ni enmiende su conducta, ni me retribuya por el daño hecho. Todo eso está genial, no siempre es disponible, pero es independiente al proceso de perdón. O sea que no todo el perdón, no todo acto de perdón implica una penitencia, por así decirlo. No, ni mucho menos. De perdonar, ni mucho menos. Si el agresor o lo que fuera, tiene que hacer otro camino independiente. Es una buena noticia, porque quiere decir que yo puedo tener algo que perdonar y no necesito a nadie más. Solo a mi persona y a un terapeuta o un profesional si me hace falta, pero solo a mi persona es suficiente. Ahora, con la inteligencia de que si el otro que me ha ofendido no está haciendo su camino de mejora, pues a lo mejor no puedo llegar a la reconciliación, que es otra cosa. Eso te iba a preguntar de qué fases tiene ese proceso, ¿no? Porque si no lleva implícito un propósito de enmienda, o a lo mejor yo también perdono esperando, no te perdono, pero esperando a que ahora te portes bien conmigo, que cambies de actitud, o sea, no sé ahí cómo un poco se gestiona eso en el perdón. Luego a la hora de llevarlo a la práctica intentamos abarcar el escenario lo más completo posible, entonces depende de la circunstancia. El perdón es un proceso individual, perdonar es un proceso individual, pero si tengo la posibilidad, porque esté en un entorno seguro, pues a lo mejor imagínate si fuera en una familia o si fuera con la pareja o algo más estable, y dependiendo también de las ofensas, etcétera, se pueden encontrar a veces caminos donde las dos personas perdonan porque las dos han agredido, donde las dos personas llegan a nuevos acuerdos, donde de verdad hay una modificación en el comportamiento. Se puede, sí, no siempre, pero se puede. O sea, que el escalón final del perdón no es la reconciliación, expresamente. No necesariamente, exacto, no expresamente. Ojalá, que te decía, pues ojalá se sume a la justicia, al amor, a la reconciliación, a la recuperación de libertades, pero no siempre se puede hacer. Ten en cuenta que aplicamos el perdón desde a niños de segundo de primaria en prevención del bullying, segundo de primaria, que no tienen grandes problemas normalmente en ese sentido, hasta cuestión de personas que están cumpliendo una pena en la prisión, actos de terrorismo. O sea, no siempre el escenario es igual de favorecedor, no siempre podemos llegar hasta la reconciliación. Entonces ha sido una estrategia también llamar perdón a esta primera parte, y luego lo demás, ojalá, pues depende hasta dónde se pueda llegar. Y hablabas del proceso del ofensor, ¿no? Del que ofende. ¿Cómo es ese proceso? Depende. Hasta ahora lo que más tenemos desarrollado es el acto de perdonar, como te decía antes, y eso se hace con las víctimas. El acto de perdón a uno mismo sí se hace con el ofensor, que podemos ser tú y yo, porque yo creo que si a algo nos igualamos todos los seres humanos es que no somos perfectos y siempre hacemos algo que no nos gusta bien como lo hemos hecho. Entonces pueden ser otra vez perdón a uno mismo desde eventos muy pequeñitos y muy sencillos hasta cosas más grandes que requieren un proceso de trabajo, donde consigues que una persona que a lo mejor lleva una vida de miedo, de terror, de violencia y de asesinatos o lo que quieras, no sé, lo que se te pueda imaginar, y hace todo un camino de perdón a sí mismo, donde a veces requiere, no necesariamente, pero puede requerir pedir perdón, que es la otra tercera patita que te decía al principio, ¿no? Una cosa es perdonar a alguien que me ha hecho algo, otra cosa es perdonarme a mí y otra cosa es pedir perdón. Y entonces ahí sí que se hacen trabajos muy bonitos, no siempre posibles de nuevo, de diálogo con las víctimas, de restitución del daño, etcétera. Creo que eso se ilustra muy bien en la película Maisabe. Por ejemplo, sí. Que la reacción primera mía fue al verla de cómo puede sentarse a hablar con el terrorista. Sí, exacto. Entonces hay que hacerlo con mucha responsabilidad, y yo en ese nivel sí que recomiendo intervención siempre rodeado de profesionales, porque a veces las personas, tanto el ofensor como la víctima, pueden tener muy buena voluntad y se exponen con poco cuidado quizá, y ahí hay que cuidar mucho a las personas. Entonces con un entorno profesional se puede llevar a diálogo, a mediación, a restitución del daño, que nunca desaparece la ofensa. Me preguntabas al principio si se puede perdonar y olvidar, pues a veces nunca se olvida, no pasa nada. Sí, que el perdón no es que la ofensa se difumine y desaparezca. Ni la culpa que esa genera, ni la pena que tengas que cubrir, ni el daño que has hecho. En la historia se escribió, y se escribió así. Pero sí que nos puede liberar de un rencor que nos come por dentro y que nos limita diariamente. Ese ofensor, si se perdona a sí mismo y llega a reconciliarse, como hablábamos, también facilita la reinserción, por ejemplo. Por supuesto, o sea, cada caso y cada persona es un mundo, no podemos sacar una regla general, pero yo soy testigo de casos de personas y confío en el proceso,
han hecho una digestión muy grande. A veces, y algo que es políticamente incorrecto, yo creo que el primer abandono que se hace sobre la víctima es cuando abandonamos a los agresores, porque la realidad es que cuando tú tiras del hilo para atrás, generalmente el 100% de los casos que yo conozco han sufrido un mogollón. Entonces no se trata de que ese sufrimiento anterior justifica nada, no lo justifica, pero el perdón que ellos puedan hacer a sí mismos y a otros que les ofendieron les devuelve libertad para poder ser de otra manera en el futuro. Claro, por eso te decía de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Porque a veces, porque esa persona, hablando un poco de casos más extremos, llegó a hacer lo que llegó a hacer. Exacto. Entonces también creo que hay un poco saber muy bien de dónde viene esa persona, qué problemas ha podido tener, ¿no? Por eso me gusta de nuestro enfoque eso, ir a buscar la dignidad de todo ser humano, no de lo que ha hecho bien o mal, sino del todo ser humano. Y te encuentras con eso, gente sufriente que no les justifica de nuevo lo que ha hecho, pero que se puede uno poner en su lugar y acompañar la imagen, ¿no? De cuando era un niño inocente pequeño, de cuando a lo mejor ha tenido problemas de dolor en la familia o en el colegio, más adelante. Tú decías antes el grupo, pues a veces el grupo te ha obligado a hacer cosas que realmente no querías, pero te vas metiendo en un entorno en el que es difícil salir. A veces es difícil salir de ese entorno sin perder la vida, literalmente. Entonces se ayuda a comprender al otro. También lo que decía antes, a la víctima no le puedes pedir el día 1 que se ponga a entender al otro, bastante tiene ella con lo suyo, entonces hay que hacer un trabajo primero importante. Ahí primero te quería preguntar si yo creo que promovemos o se promueve desde todas las instancias sociales, más que lo que tú estás contando, la venganza. No sé si mediáticamente, ¿cómo lo ves tú? Que se fomenta, ¿no? Se llama mucho a vengarse, ¿no? A cobrar, ¿no? De alguna manera lo que te hayan hecho. De hecho, ¿cuánta gente, podéis ver en las noticias, se les critica por perdonar? Un montón. Casi que, según qué foro, ¿no? Tú perdonas a alguien y te regañan. En vez de darte un premio por algo que es casi heroico, te regañan si perdonas a alguien que no sé quién dice que no debes de perdonar. Entonces sí, hay poca tolerancia a que perdones. Hay un poquito así de presión para que no perdonemos. Y yo lo que me encuentro últimamente, más bien, quizás es un paso, no sé si peor, y es que las relaciones sociales nos duran en la medida en que la gente no nos falla y empezamos a descartar. A lo mejor fulanito ya no me ha prestado los apuntes en clase, o fulanito me ha mirado mal, o este ha hablado de mí mal en las redes, y no voy y le parto la cara. No, descartado. Y empezamos a hacer una selección constante de gente. Pero claro, es imposible no fallarle a alguien en toda la vida. Entonces lo que tenemos son un montón de retales de amistad, retales de relación que vamos descartando y la gente nos dura hasta que nos fallan. Como renunciando a la posibilidad de que el otro pueda enmendar lo que ha hecho o pueda reconocer su error o podamos entendernos de alguna manera. Bueno, quizás eso esté detrás de lo que ahora se dice mucho, lo del ghosting, ¿no? Por ejemplo, sí. Por ejemplo, para empezar, pero sí, pero ya no solamente es que es por todos los niveles, también es en lo profesional, en los equipos de trabajo, en las aulas de clase que yo veo aquí, haces trabajo con tus amigos hasta que uno falla, cuando falla, haces trabajo con otro y así sucesivamente. Muy individualista, ¿no? Muy individualista. Al final estamos muy solos aquí. Ya, a lo mejor también nos cuesta procesar que tenemos que estar solos. También puede ser, sí. Yo creo que hay mucho también tabú a eso. También. Tampoco sé yo en qué nivel, ¿no? Tanta soledad, ahí podríamos hablar largo y tendido, pero sí, qué parte de la soledad es buena y qué parte de la soledad nos hace de mella. Tú hablabas antes de perdonar en vida o en muerte. ¿El perdón también es válido cuando ya no está esa persona o después Recuerda de la muerte? que hablamos de que yo perdone, ¿no? En esa dirección. Es válido para mí, que soy quien está necesitándolo de entrada. Y sí, yo he hecho un montonazo de terapias y de programas de intervención con una tarea donde lo que yo hago es perdonar a alguien que a lo mejor ha muerto o que a lo mejor no está. Imagínate que he sufrido una violación de una persona que no conozco hace 15 años. Eso es irrastreable. Si yo dependiera para vivir plenamente y libre de ir a buscar allí, es una limitación muy grande. Se puede, se hacen ejercicios, son siempre simbólicos, metafóricos muchas veces, pero el efecto sanador en quien lo ha sufrido, totalmente. ¿Y sin hacer eso se puede cerrar el duelo? El perdón ayuda a cerrar el duelo. Hay gente que cierra el duelo de otras maneras, diciendo no te perdono, pero claro, conservas el rencor. Y entonces eso tiene un precio, y es que te vuelve limitado para abrirte a tantas otras experiencias.
muy difícil olvidar, sí que es difícil olvidar cuando tienes rencor a algo, porque el rencor te lo trae constantemente a la memoria, entonces es muy difícil pasar página. ¿Y por qué es tan recurrente a veces el rencor? ¿Por qué no sucede ¿Por tanto? qué nos sucede? El rencor, porque es tan reiterativo, ¿no? Porque a veces se queda ahí enquistado y no te lo puedes quitar. Es muy difícil, sí. Porque es una emoción tan, no sé, que te consume tanto. Y te inunda, ¿no? Y te ocupa cuando estás haciendo la compra, te ocupa cuando estás en clase, no puedes estudiar, a lo mejor no puedes ir a un concierto porque te viene la idea, efectivamente. Yo lo entiendo como una herida abierta. Tú tienes una ampolla o algo y te sigue a donde vayas. Y uno puede cerrar la herida con una costra falsa, como si dijéramos, con todo lo que lleva por dentro, o uno podría intentar sanar, de verdad. ¿Y puede llegar a convertirse en una enfermedad el rencor? Se termina convirtiendo, si uno lo generaliza mucho, ¿no? Ahora que no quiero que nadie piense que por tener rencor a uno me voy a envenenar entero, pero si se vuelve una costumbre y se va ampliando, termina siendo una forma de vivir. Y entonces somos más susceptibles a que las cosas nos ofendan más, somos más sensibles a la ofensa y se nos queda como mala costumbre, ¿no? Como el que tiene una mala costumbre de guardar, acumular ahí un rencor que a veces ya no sabes ni de quién era el rencor. Solo te queda el malestar ese difuso, que claro que sí, puede generar ansiedad, síntomas de depresión, un enfado, la gente malhumorada así sin saber bien por qué, aislamiento, suspicacia, no confiar en la gente. Eso ya un extremo ya de generalización. Sí. Pero tú hablabas incluso antes que hay estudios que también dicen que influyen, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer. Sí, en cuanto a variables físicas, se sabe, por ejemplo, de trastornos cardiovasculares, de enfermedades inmunológicas, de autoinmunes, y también en los tratamientos de cáncer. Pero hay investigaciones, tampoco hay mogollón, hay unas cuantas, donde si haces proceso de perdón, se ha mejorado el desarrollo, ¿no? Se ha lentecido el desarrollo de un cáncer o mejorado bajo tratamiento. No hay, tampoco uno perdona y se le va el cáncer, ¿no? Pero sí que ayuda. Pero no es nada mágico, tiene todo el sentido del mundo. Si mi organismo está envenenado de sí mismo, pues siempre sabemos que el estrés y la ansiedad nos afecta al estómago, al sistema endocrino, nos hace estar tensos. Todo eso no puede ser bueno para alguien que esté en un tratamiento delicado como puede ser un tratamiento de cáncer. Oye, Clara, ¿y el perdón puede ser metafóricamente una venganza hacia el ofensor? También hay quien lo expone así. Se trataría de un falso perdón, porque cuando hablamos de un perdón lo trabajamos a fondo y debería de ser un proceso completo. Pero sí, hay formas de falso perdón que le podemos decir a alguien te perdono, o incluso le podemos decir no ha sido para tanto la ofensa, y en el fondo son mecanismos de ejerción de poder sobre el otro, y de venganza y de humillación, etcétera. O cuando alguien a lo mejor quiere reponerte lo que te ha hecho daño y se siente mejor así, y a lo mejor lo quiere hacer por respeto a tu persona y le decimos que no, pues a lo mejor también puede ser, no siempre, una forma de rechazo y de violencia, sí. ¿Y sería mejor no perdonar o perdonar de esa forma? Es decir, ¿mejor no perdonar o perdonar en vano? Yo diría que hay algunas formas de falso perdón que son un perdón económico y no tiene por qué ser dañino. Pues a veces en el día a día yo tampoco puedo estar haciendo un proceso consciente y completo de perdón de todas las tonterillas que me puedan pasar. Sería agotador y una persona así sería muy conflictiva. Si cada vez que le pasa algo tiene que... Entonces a lo mejor hay atajos del perdón que no son necesariamente malos. Pues olvidar o minorizar lo que te ha hecho, no hacerlo entender como que tampoco fue para tanto, o alejarte de una persona que tiene un rasgo molesto que a lo mejor, bueno, pueden ser, según el caso, situaciones de atajos económicos y no necesariamente malos. Pero si hablamos ya de ofensas grandes, perdonar superficial y falsamente o no perdonar va a tener sintomatología parecida. Tú hablabas antes un poco también ahí de que se asocia mucho el perdón a lo religioso. ¿El perdón surge en el contexto religioso o, digamos, también es un instrumento anterior de orden social? Yo diría eso, no es que surge en un entorno religioso necesariamente, sino que las religiones han ido destilando características humanas que han visto que eran buenas. Entonces yo creo que surge así. Hay investigación incluso anterior a cualquier religión monoteísta que podamos pensar hoy en día. Cierto. También es cierto que yo creo que las culturas, conforme han ido avanzando, si han apreciado el perdón, han ido profundizando en él y le han ido enriqueciendo. Entonces la incondicionalidad de perdonar cualquier cosa no lo encuentras en todas las culturas, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos también que el perdón ha dado orden a la sociedad, ¿no? Digamos, es un instrumento para la convivencia. Sí, exacto. Es un ladrillo para construir la paz.
Yo diría no solo la convivencia entendido como aguantarnos unos a otros, sino que podríamos construir paz, podríamos incluso ayudarnos a desarrollar más plenamente todos y como grupo. Pues fíjate que una persona me comentaba el perdón en el contexto de los conflictos bélicos, por ejemplo, que no lo llegaba a entender del todo, incluso que pudiera ser que diera lugar a nuevos conflictos el hecho del perdón en el contexto bélico de las guerras. Hay en situaciones de emergencia, como puede ser una guerra o también cuando pasa algún otro tipo de catástrofes en general, creo que hay que diferenciar que no se puede pedir procesos de perdón en momentos muy agudos. Necesitamos que acabe la guerra o que nos separemos del momento de la guerra para poder hacer una digestión un poco racional de lo que haya pasado. Y todo eso independiente de todos los canales judiciales o, no sé, de políticos que hagan falta, siempre independientes. Y luego, cuando haya un mínimo de calma, sí que se pueden restaurar los daños que se hayan hecho entre, por ejemplo, los civiles. O incluso soldados que han tenido que matar a gente que vivía a pocos kilómetros de su ciudad a lo mejor, porque te toca estar en un lado de la batalla o en otro. Y en ese sentido, experiencias de perdón también a uno mismo en militares hay bastantes. Para todo lo que es estrés postraumático, etcétera, también lo hay. Y entiendo que, lo hemos hablado, que a perdonar se aprende. Se aprende y se entrena y uno se ejercita. Lo que tiene de bueno que se te convierte en una forma de ver la vida, se va ampliando y se te convierte en una forma de vivir. Lo que tiene de malo es que no es una habilidad que la adquieres un día y entonces te sale fácil ya todos los días. Eso así no funciona. Y a lo mejor alguien está entrenado a perdonar y lo ve claro y lo sabe que es bueno y lo tiene clarísimo, y llega un día que la cuñada le hace algo y eso no lo pasa. No pasa nada, hay que tener paciencia también con nosotros mismos. Y vosotros esta forma de entrenar el perdón lo hacéis aquí en el Instituto del Perdón, ¿no? Sí, hemos empezado a diseñar programas que son consecuencia de habernos estudiado todos los programas de entrenamiento que hay en el mundo, y entonces ahora mismo lo hacemos en prisiones, lo hacemos en colegios, en segundo y quinto de primaria, y lo estamos empezando a hacer también en universitarios, en adulto mayor, en las residencias, poquito a poco. Algunas de estas cosas las iremos publicando, otras están todavía en la cocina, pero... ¿Y cómo hacéis ese trabajo? O sea, ¿cómo hay un protocolo? ¿Qué casos recibís? Sí, generalmente se apuntan voluntarios, obviamente, que ya vienen con una intención, ¿no?, de participar en esto, y los programas suelen tener unas 12 sesiones más o menos de una hora, más o menos, ¿no?, depende de la población, y eso se llama programa de entrenamiento. Si alguien quisiera algo más profundo, ya lo hacemos en terapia individual. ¿Y qué se está investigando en ese sentido? O sea, ¿qué nos podemos esperar de la investigación en el perdón? ¿Hay algo novedoso que...? El programa en sí mismo, es decir, poder resumir cómo puedo aprender a perdonar en unas tareas, sobre todo para niños, por ejemplo, en cuentos, etcétera, hará que sea más divulgativo. Y así a lo mejor un padre de familia o un director de un colegio o un profesor puede darle difusión. Y luego ojalá podamos también sacar este tipo de programas para que lo pueda aprovechar cualquier individuo de cualquier profesión, etcétera, que no sea algo tan necesario dirigir nosotros, ¿no?, sino a lo mejor como libros de autoayuda o a cursos abiertos a distintas poblaciones. Esa es la intención. Y también hablabas tú un poco, yo te escuché hablar del aula del perdón, ¿no? Sí, eso es una iniciativa que está sobre todo desarrollada en Grecia. Nosotros todavía no la hemos implementado, pero allí en Grecia un grupo de colegios bastante numeroso llevaba tantos años trabajando en el perdón que lo habían metido como una costumbre generalizada entre sus alumnos, y tenían un aula del perdón donde los niños habían aprendido ya con el paso del tiempo a que si tenían conflictos o diferencias entre ellos las resolvían en este aula, y entonces es un lugar donde se resuelven conflictos y con unas herramientas mucho más amplias que simplemente castigar a uno, separar a otro. ¿Y aquí tú crees que se va a poder hacer en un futuro, integrar como el perdón dentro del currículum? Ojalá, porque los colegios se nos quejan constantemente del aumento de la violencia en las aulas, lo que llamamos bullying también, todos los protocolos de intervención para el acoso escolar, es una realidad que se esparce y se esparce. Entonces ahora estamos intentando, ¿no?, compartir este piloto de entrenamiento. Entonces, si más adelante, poco a poco, está en segundo de primaria, en quinto de primaria, si poco a poco podemos hacerlo más común, pues nuestros niños estarán entrenados a perdonar. Bueno, también uno puede ser reincidente, ¿no? Por supuestísimo, en todo. En perdonar, en no perdonar, en volver a perdonar, en ofender, en perdonar a otros y no perdonarme a mí mismo, también hay bastante.
Sí, sí, totalmente. Lo que te decía, no es una habilidad que se coge de un día para siempre. ¿Algún caso que tengas en la mente que se te quedara así tratando el perdón? Pues yo he tenido casos de personas que a lo mejor habían hecho procesos penales, ¿no? Habían tenido una pena por un delito y habían cumplido todo ya lo que tenían que cumplir, se habían reinsertado en la sociedad, como decíamos, tienen un trabajo exitoso y tal, pero de venir diciendo, es que no me perdono eso que hice. Mira que activo socialmente, pero claro, con esa sensación siempre de le debo algo a alguien constantemente, y hasta que no hicimos un proceso de perdonarse a sí mismos no pudieron continuar plenamente con su vida. Y luego también personas que no han perdonado algún tipo de agresión en concreto, no digo que todos, pero algunos cuantos terminan cometiendo eso mismo. Sí. Sí, entonces daba mucha pena porque decía, si la primera víctima que yo he conocido eres tú y te ves ahora con eso que odiabas tanto, desde agresión y violencia, pero hasta ser desleales, ¿no? Grandes deslealtades a gente que querían, y haber hecho un proceso de perdonar la primera traición es lo que luego te libera y te capacita, o te ayuda por lo menos, a ser realmente leal con tus nuevas relaciones. Pues es curioso, ¿no? Porque es como si no perdonamos, como que vamos acumulando, ¿no? Es como tropezarse siempre Exacto. con la misma piedra. Sí, sí. Y luego además, ahora que dices lo de tropezarse, hay personas que no han perdonado algo y esa deuda o agresión que tendrían con su ofensor la vuelven contra sí mismas. Entonces terminan haciéndose daño físicamente o tratándose mal, y por lo tanto, si se tratan mal y se tratan muy mal, se exponen otra vez a que alguien les agreda, porque ¿no? en situaciones de bullying o de acoso así un poco más grupal, etcétera, la persona que no ha perdonado a ese ofensor termina denigrándose constantemente, da una imagen de sí misma cada vez más pobre, más pobre, más pobre, que lo que hace es volver a exponerse al daño. O sea, que también el perdón un poco quererse a uno mismo. Sí, totalmente. Yo creo que empieza por ahí. Empieza por reconocer que aunque esa persona te ha hecho un daño y te ha restado, entre comillas, de lo que parecería tu propia dignidad, tú no entras ahí. Tú reconoces tu propia dignidad y la del otro. ¿Tú crees que también el cargo de conciencia precipita que uno pida perdón? Sí, hay mecanismos sociales que están instaurados en todas las culturas que intentan promover el perdón. Lo que pasa es que si lo promueven muy rápido y sin una conciencia del asunto, pues salen falsos perdones, de los que decíamos antes. De pequeñitos se lo decimos a nuestros niños, ve y pídele perdón a tu hermano, y a lo mejor estás todavía cabreado y no quieres saber nada. Y bueno, son mecanismos en que las sociedades lo intentan hacer, pero si no tienen una digestión más madura después, se quedan en conductas externas que no significan nada. También, ¿por qué nos cuesta a unos más que a otros perdonar? ¿Hay variables de personalidad o qué influye? Pues eso se está estudiando todavía. Hay corrientes que dirían que sí, que hay variables de personalidad. Yo, si te doy mi opinión, sincera opinión, todavía no tengo datos al respecto, no me gusta hablar de que ciertas personalidades sean más proclives a perdonar que otras, igual que tampoco me gusta decir que las mujeres o los hombres perdonan más que otros. Yo quiero creer, o estoy investigando todavía, que es una habilidad humana, pero hay habilidades que requieren entrenamiento, y es verdad que hay costumbres y hábitos que nos hacen más proclives a llegar al mundo del perdón. Puede ser, ¿no? Alguien que sea más afable, menos iracundo, pues todo eso ayudará, o más valiente, todo eso ayudará, pero no podemos negarle a nadie la posibilidad de adquirir esta habilidad porque está en su humanidad. Y luego cada uno que llegue a donde pueda, más bien. Decir a lo mejor que alguien con un tipo de personalidad no es capaz de perdonar o le cuesta más que nadie, es casi, no sé, impedirle este camino. Entonces yo creo que cada individuo, también por la historia que tenemos, no solo por rasgos innatos, nos costará más o menos. También hemos estudiado que depende de quién nos hace la ofensa, nos cuesta más o menos. Si me la hace una persona desconocida, probablemente me cueste menos de perdonar que si me lo hace alguien cercano. También el tiempo hace que si es algo reciente me cuesta más perdonar que si es algo lejano. Entonces, en términos generales, ¿no? Entonces prefiero entender esas variables más externas y la dificultad que pueda tener cada individuo antes que llegar a conclusiones un poco generales. Hablabas del tiempo y yo justo tengo esa pregunta, ¿no? ¿El perdón sirve si llega tarde? El perdón a mí, si se trata de perdonar, a mí me va a servir siempre. Mejor de lo que estaba voy a estar. Lo ideal, pues, es perdonar cuanto antes mejor, pero siempre me va a hacer un bien. ¿Te has encontrado muchos casos en los que los
o más casos en los que los ofensores son familiares o personas cercanas? En términos empíricos te diría que sí, pero porque también recordamos más lo que más nos ha dolido. Y a lo mejor las ofensas de lejos no me las refieren tanto. Pero sí, la mayoría de las veces lo que nos duele es de quien nos importa, ¿no? Nuestra pareja, nuestro padre o madre, nuestro hermano, nuestro amigo, son los que más nos hieren. Pero el que es rencoroso y lo conserva y tal, termina teniéndole rencor a todo, ¿eh? O sea, en el tráfico ves una cantidad de violencia, Sí. en la atención al cliente ves una cantidad de violencia, criticamos a los de las redes que ni conocemos, o sea que el rencor y el quemazón ese por dentro se extiende luego a todas partes. ¿Tú dirías que eso está detrás de, digamos, esa ola de violencia, agresividad que vivimos? Yo diría que en parte sí, ¿no? Es el rencoroso, el que vive en sensación de lucha, de me agreden o agredo. Yo creo que en parte, yo diría que sí. ¿Influye la genética cuando hablábamos de patrones de personalidad que pueden influir en el perdón? No está estudiado, No está no te puedo estudiado. dar un dato exacto, pero yo considero que lo importante es que cada uno intente vivir lo más plenamente que pueda y lo más en consonancia con quien él es. Y el perdón le ayudará en esa línea, pues hasta donde debe, sí. ¿Y lo que uno ve en su familia durante la crianza o Eso siempre influye, no es determinante, pero influye. Si yo vivo en una familia donde el perdón no era ni concebible, pues es más difícil luego hacértelo entender. Y si vivo en una familia donde se da el perdón verdadero como una moneda corriente, es más fácil de entender. Que no quita que luego cuando a mí me toque perdonar, otra vez es un partido que me juego en ese momento. Y a lo mejor si me atranca una tontería muy grande o salgo airoso, no lo sé. ¿Se puede morir uno sin perdonar? Se puede, la gente muere con mucho sufrimiento, ¿eh? Yo de verdad que trabajo en esto de hace muchos años porque creo en ello. La gente que no concibe la posibilidad del perdón sufre muchísimo. Sufre porque acumula todo el daño que le han hecho y porque también acumula el daño que él sabe que ha hecho. Entonces es una economía muy cara. Vivir sin perdonar y sin perdonarme a mí y sin pedir perdón es una economía de vida muy cara. Solo la puede sacar adelante el que no se equivoque nunca y el que esté rodeado de gente que le quiere mucho y que no se equivoquen ni sin querer. Y eso es imposible. Pues fíjate, me parece un poco contradictorio, ¿no? El hecho de que, bueno, yo no perdono, pero todos nos equivocamos, ¿no? Es como yo no soy perfecto, pero luego no perdono. ¿No te parece un poco contradictorio? Mucho. Además veníamos de una sociedad que hacía bandera de la tolerancia. Y tanta bandera de la tolerancia nos hemos vuelto intolerantes. Muy difícil vivir así. Bueno, también un poco reflejo eso es reflejo también de lo que vemos luego en la política, en otra instancia, de que yo creo que, vamos, lo que se proyecta no es justamente una cultura del perdón. No, que va. Es la cultura de la agresividad, del quedar por encima. Sí. Uno de los ejercicios que hacemos a veces en las sesiones de entrenamiento es que a la hora de vivir está hay como una moneda que tiene dos caras, la del amor y la del poder, y es imposible verlas las dos a la vez o tener las dos a la vez. En una relación con cualquier persona, o yo estoy con la carta del poder, con la del amor, no se puede estar con las dos. Y yo creo que lo que se transmite muchas veces con la pelea, con el éxito, con la carrera a la que nos vemos viviendo es el poder, no es tanto el amor. Y una vida que esté apoyada en el poder es siempre muy frágil. Y en tu opinión, ¿quién promulga eso? Ahí sí que te diría que el orgullo y el egoísmo personal. Yo soy más creyente a lo mejor de que, a lo mejor por mi trabajo individual, ¿no? Psicoterapéutico, que curando cada corazón llegas más lejos que queriendo encontrar causas en las estructuras superiores, que ojalá que también se arreglaran, pero que en el fondo yo creo que la envidia, la corrupción o la ira, lo que fuera, lo hay arriba, pero lo hay en cada casa y en cada habitación y en cada individuo. Entonces trabajo con los corazones individuales a ver si así... Ya. Pero fíjate que yo también creo que eso de lo que hablábamos se está fomentando mucho también ahora en el discurso de, por ejemplo, en el tema del mercado laboral y el trabajo, el del emprender, el llegar a todo, el tener de todo, el poder hacer esto y poder hacer lo otro y está en todas partes. Últimamente, en los últimos años, no sé a qué se puede deber, se está fomentando mucho ese estilo de vida, ¿no? Sí, yo con mis alumnos lo hablo bastante y yo creo que al final lo que nos mina toda esta forma de vivir es sobre todo la libertad, porque lo que se nos propone es no elegir nada, sino intentar tenerlo todo y que me garanticen que voy a tener acceso igual que todo el mundo a todo. No puedo ser la persona que tenga menos acceso a algo que nadie, tengo que todos a todo. Entonces si no eliges, al final nunca te
te la juegas por nada ni por nadie. Elegir implica que yo de 5 opciones veo una, vale más y voy a por ella y soy leal a esa, y las demás las he perdido, efectivamente. Pero sí, pero aquí no, aquí tenemos todo, todas las marcas, todas las plataformas, todas las fuentes de información, todas las carreras, todas las oportunidades, y eso nos hace no elegir. Y los seres humanos, si no somos capaces de elegir lo que queremos, estamos esclavos. Me surge esta pregunta ahora justo después de escucharte. ¿Una víctima puede adquirir un comportamiento tóxico habitual o que acabe acostumbrándose o que le guste en cierta forma no perdonar a su agresor o a su ofensor? Por supuesto, de hecho, si no se trabaja uno nada, a la víctima lo que normalmente le podría salir de primeras es: tú me has hecho una ofensa, me la debes. Ese es yo creo que en el tiempo puede ser el primer paso, y de hecho no hay que criticar a nadie por tener esa primera sensación. Pero con un buen trabajo del perdón te puedes liberar también de esa sensación de deuda constante que te hace agresivo hacia esa persona, o incluso extrapolándose, ¿no? Decíamos, te vuelve sensación de que te la deben por todos lados. Quizá la palabra era, puede ser dependiente de tu Sí, de hecho, está estudiado, está estudiado que el no perdonar hace que la ofensa te desliza el eje de la justicia que tenemos todos en la mente. Voy a poner un caso, pero no todos los casos son iguales. Si a mí a lo mejor en el colegio me pegaban de pequeño, tengo no una vez que me pegaron, sino a lo mejor incluso más, si yo no hago un proceso de perdón de eso, mi eje de justicia está deslizado, entonces voy a ir por el mundo como si es que lo normal que te pasa es que te pegan. Y entonces eso hace que me expongo a ese tipo de relaciones, a ese tipo de situaciones, a situaciones de riesgo, etcétera. No se puede generalizar, ¿vale? Cada caso hay que entenderlo por separado. Pero sí, cuando asumo que la injusticia de ese tipo se me puede hacer, a veces eso se incorpora dentro de uno y lo doy por hecho. Entonces me sigo juntando con esa gente, sigo estando allí. ¿Y esa persona que está en esa situación ahora mismo, en una situación de dependencia, de agujero negro, qué le podrías decir? Yo diría que a veces los casos ya requieren intervención profesional, porque no se trata solo de decirle ve y perdona, hay que hacer una reconstrucción de todas las libertades que esa persona ha perdido. Entonces requiere trabajo profesional y no es solo el perdón, ¿no? También hay que reconstruir su autoestima, su propia imagen de sí mismo, recordarle y que lo compruebe, que tiene toda la dignidad de persona que tenía antes de esas agresiones y por lo tanto se merece toda la buena vida que tenía antes de eso. O sea, sentirnos que nos merecemos eso. Y la recuperación de libertad que se da en ese tipo de casos es impresionante. Pues fíjate que yo creo que muchos de los que nos vean van a decir, bueno, yo no perdono y soy súper libre. Sí, y entonces a lo mejor probablemente estará en estas situaciones en las de que voy avanzando por la vida descartando a todos los que me hacen algo. Muy bien, ¿se puede llegar así hasta el final? Totalmente, probablemente bastante solo y probablemente habiéndote perdido de la posibilidad de enriquecerte de un montón de gente que a lo mejor se equivocó una vez, vale, pero tenían un montón para dar y un montón para enriquecernos. Ese tipo de persona no podrá hablarnos de grandes lealtades, de amistades duraderas, de jugarte por alguien y que eso de verdad merezca la pena, de apostar por uno que parecía débil y luego te sorprendió, de descubrir la grandeza humana también en la adversidad, ¿no? Porque se lo ha perdido. Ha ido descartando a todo el que fallaba. Luego también le habrán descartado a él, supongo, unas pocas de veces. Se puede vivir así, pero muy cortito, ¿no? Yo te iba a decir justo terminar diciendo si el perdón es necesario porque somos lobos, ¿no? Eso que se dice, el hombre es un lobo para el hombre, pero no sé si después de haberte escuchado, no sé si estaba lo correcto pensando eso. Claro, yo creo que en el fondo una parte de nuestro corazón es así, es egoísta, es depredadora, pero eso no quiere decir que sea nuestra versión óptima. Se puede hacer crecer ese corazón con limitaciones, siempre todos nos equivocamos, de otra manera. Y encontrarte gente que sea de verdad, se trabaja y se educa, verdaderamente altruista, verdaderamente generosa. A mí me encanta la virtud de la magnanimidad que está detrás del perdón. Y es esta gente que es plena y que vive con felicidad plena de tal manera que le sobra. Si es que le sobra y se lo da a la gente gratis porque le sobra. Ese es el tamaño de ser humano al que yo quiero ir. No al que va chupándole la sangre a otro para que no le quiten 4 reales, ¿no? Que eso es muy cutre.
Empecé este podcast en la consulta del psicólogo y lo he acabado en el mismo sitio. Quizá este viaje de ida y vuelta me haya dado respuesta a eso que he querido buscar en sus 12 paradas, el sentido. Una, sin planearlo, me ha llevado a la otra. Y quizá la vida sea un poco eso, fluir, transitar, dejarse llevar y sobre todo, hablar con quien vive y piensa distinto. No sé si el sentido de la vida es ese, pero desde luego ha sido el de este podcast. Demostrar a través del diálogo que las apariencias engañan y que detrás de las visibles diferencias están las semejanzas que no se ven. Me refiero a aquello que no entiende de raza, sexo, idioma, ideología o religión. Hablo del amor, de la soledad, del miedo, de la ansiedad, de aquello que a todos nos preocupa, independientemente de qué, cómo, cuándo, dónde y quiénes seamos. Esto es lo que me demuestra la entrevista, que no somos tan distintos como pensamos. O a lo mejor sí, y quizá por eso vuelva pronto para seguir preguntando, si me dejan.